Vamos a cambiar de tema. Ayer conocíamos que el cortometraje nacional Bestia del director Hugo Covarrubias fue nominado a los premios Oscar en la categoría Mejor Corto Animado. Vamos a conversar sobre lo que significa y este hecho para la industria del cine chileno con el crítico de cine Joel Poblete a esta hora. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Hola, buenos días, Fresia. Efectivamente, estamos muy contentos todos los que nos estamos de alguna u otra manera relacionados con el cine chileno por esta nueva quinta nominación ya a estas alturas en casi una década para el cine nacional. Sí, se esperaba, se podría pensar que podríamos estar nuevamente en esta categoría. Lo digo por Historia de un oso, que en 2016 ganó también en la categoría y en una temática similar, con características similares también, Joel. Sí, se esperaba, estaba en varios pronósticos importantes y predicciones de sitios especializados, pero también había otros en los que no aparecía, entonces era también un poco cosa de última hora. Había bastante expectativa al respecto y afortunadamente se logró. Los Oscar, como se sabe, no siempre lo que da como favorito puede ocurrir finalmente. Ya se quedó bastante claro nuevamente en algunas de las categorías principales en el día de ayer, entonces que Bestia, a pesar de todo, lograra quedar nominada es un gran logro, y como tú también señalas, es una historia que de una manera u otra, al igual que Historia de un oso, está relacionada con hechos bastante oscuros del pasado reciente de nuestro país. Por lo tanto, es muy interesante que esto también se siga visibilizando a nivel internacional y sobre todo si es con una gran calidad artística, como en este caso se trata de un cortometraje hecho con stop motion, o sea, animación cuadro a cuadro. Sí, eso también te quería preguntar, con lo que pasó con Historia de un oso y ahora con Bestia, ¿eso sigue ligando o de alguna manera reviviendo el pasado de nuestro país de la dictadura en el mundo artístico? ¿Cómo se puede traducir, cómo se puede proyectar la visión de este lado de la historia de Chile? Creo que es bastante valioso y bien interesante. Ambos cortometrajes bueno, se siguen realizando producciones porque justamente son historias que aún deben ser conocidas por las nuevas generaciones y no olvidadas por quienes estuvieron relacionados antes. Pero siempre, por supuesto, es muy importante el elemento artístico, el componente artístico, de qué manera se desarrolla. Y en este caso, Historia de un oso era un trasfondo en el que se contaba esta historia inspirada en hechos reales. En este caso, quizás es aún más meritorio en varios aspectos, porque está inspirado en un personaje real, está inspirado en hechos que ocurrieron en nuestra historia reciente, pero se hace desde un costado, quizás podríamos decir, más siniestro, más oscuro, más difícil. Por eso algunos y algunas pensaban que era más complicado tal vez que Bestia lograra quedar nominado, y eso hace aún más meritorio justamente este logro tan relevante, en el sentido de que cuenta una historia sin disfrazarla o sin quizás adornarla de alguna manera. Entonces creo que es también un avance bastante notable. Ambas películas, ambos cortometrajes, Historia de un oso y Bestia, nos acercan a esta realidad desde ángulos distintos y los dos totalmente válidos, y como decía también, lo importante es que además de que la historia es muy valiosa, cómo está contada, la manera artística en que está contada es muy relevante. Claro, es una gente de la DINA y ahí en estos 16 minutos, ¿no? Porque es breve también, se va mostrando cómo adiestra también a un perro para las torturas de aquellos que se oponían a la dictadura de Pinochet. En ese sentido, cuando te preguntaba, Joel, si esto se esperaba, es porque cuando fue estrenada en julio pasado o en el mes de junio de 2021, luego también tuvo muchos premios. ¿Eso incide luego a las nominaciones al Oscar o es independiente? Sí, incide bastante. De hecho, hay siempre todos los años cientos de cortometrajes muy meritorios en sus respectivos países, pero igual hay que hacer lo que se conoce como una campaña hacia los Oscars. Importa que estrenes tu cortometraje, ojalá en festivales que sean muy relevantes dentro del circuito internacional y que tengan un cierto peso. Y sin ir más lejos, como tú decías, desde que se estrenó hace ya unos cuantos meses, el año pasado, el cortometraje ha hecho un recorrido internacional muy valioso, muy importante, ha tenido premios en festivales destacados. Y justamente hace pocos días, hace menos de una semana, ganó el premio al mejor cortometraje en el Festival de Clermont-Ferrand, festival considerado por muchos como el principal festival de cortos de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, importante. Ahora, quizás en ese caso no incidió porque ya las votaciones para las nominaciones al Oscar ya habían sido cerradas, pero de todas maneras muestra lo importante que fue el corto. No es que apareció de repente y le gustó a un grupo de académicos de Hollywood, sino que ha tenido un recorrido importante. Entonces, como decía, a veces
veces hay cortos que son muy importantes, que ganan premios en sus países, pero si no se mueven lo suficiente a nivel internacional, lamentablemente no logran llegar al Oscar, que es una premiación que normalmente estaba muy centrada en el cine hollywoodense, pero que cada vez está abriéndose a nuevas fronteras, y eso lo hemos visto con las nominaciones que ha recibido anteriormente nuestro país y a la que se agrega nuevamente ahora Bestia. Exacto. Ahora hablemos de otras nominaciones, porque ayer se cortaba a propósito las nominaciones para los Oscars del 27 de marzo próximo. Kristen Stewart fue el nombre de la actriz que también está nominada y en esta categoría. La relación que tiene con Chile es que la película que ella protagoniza es de Pablo Larraín, quien nuevamente también aparece su nombre con una producción del director chileno. Eso es una buena noticia, me imagino, en la medida que se relaciona de alguna manera como aparece ahora en distintas categorías, también el nombre de Chile, ¿no? Con un actor nacional. Por supuesto, en este caso es bastante relevante por distintos aspectos. De partida, la primera nominación al Oscar que tuvo una producción chilena fue la película No, justamente dirigida por Pablo Larraín, una producción mayoritariamente chilena. Eso ya fue hace casi una década, entonces en ese sentido se va cerrando un círculo importante. También Pablo Larraín con su productora Fábula fueron los productores del primer Oscar para un largometraje chileno, que fue Una mujer fantástica. Entonces, de todas maneras, es importante. Y hay que destacar, igual, mucha gente estaba hablando de que esta película está dirigida por Pablo Larraín, pero también en producción aparece Fábula en los créditos, hay un montajista chileno, Sebastián Sepúlveda, entonces hay un componente chileno importante, por mucho que sea una producción mayoritariamente internacional. Pablo Larraín con Jackie previamente había logrado un Oscar, una nominación al Oscar para Natalie Portman como mejor actriz. Esa era su primera incursión en el cine en inglés, y además era también centrada en un personaje histórico reconocido, un personaje femenino muy potente, que no era una biografía tradicional, sino que era centrado en pocos días, y es lo mismo que pasa acá con Diana de Gales, en este caso en Spencer. Lo que es interesante y relevante que hay que destacar, y que justamente está relacionado con lo que decía previamente en relación a Bestia, es que a veces puede haber películas muy elogiadas, muy notables, pero quedan fuera. Kristen Stewart, desde que se estrenó mundialmente Spencer en el Festival de Venecia, sonaba siempre como la gran favorita para el Oscar, era la que se iba a ganar el Oscar, y lamentablemente en el último mes, a pesar de que había ganado muchos premios precursores de los críticos, empezó a quedar fuera de nominaciones importantes, como los premios del sindicato de actores. Entonces ahí muchos dijeron que increíble que esta actriz pasó de ser la gran favorita al Oscar ahora a quizás no estar nominada. Por eso fue uno de los grandes logros en el día de ayer, que igual fuera nominada a mejor actriz, que desplazara a una gran favorita como era Lady Gaga por House of Gucci, que quedó fuera, y esto demuestra lo a veces que puede ser una ruleta o las nominaciones al Oscar. Así que en ese sentido es muy importante, y aunque no sea directamente para muchos una producción chilena, insisto, está coproducida por Fábula, productora chilena, y está dirigida por Pablo Larraín. Entonces un nuevo logro en la carrera de este realizador chileno, y por supuesto un mérito importante de una actriz como Kristen Stewart, que por mucho tiempo fue ninguneada y considerada solo como la actriz de Crepúsculo, pero que ha estado desarrollando una carrera muy interesante, que se consagra ahora con su primera nominación al Oscar. Sí, un buen ojo de Pablo Larraín, hay que decirlo, más allá de que sea una producción no nacional necesariamente, pero el buen ojo con las otras actrices también en Jackie. Y en general, ya para ir cerrando, Joel, lo que se espera para estos Oscar, ¿qué va cambiando? Porque ha sido también una instancia cruzada y afectada por el COVID en los últimos dos años. Ahora ya podríamos tener un poco más de normalidad como el año anterior, incluso, que ya se vio una típica fiesta de entrega de estos premios Oscar. Es de esperar que sí. De hecho, lamentablemente, uno de los momentos más esperados de la ceremonia del Oscar para los que somos más cinéfilos o cinéfilas es cuando se entregan los premios honorarios, que se iban a entregar en diciembre presencialmente a algunas leyendas del cine como Liv Ullmann o Samuel L. Jackson, por ejemplo, y lamentablemente se postergó a hacer de manera presencial justamente por lo que estaba ocurriendo con la variante Omicron. Se espera que se realice eso en algún momento, que es aparte de la ceremonia principal del Oscar, y se espera también que la ceremonia vuelva a ser presencial. Vamos a ver qué ocurre, pero por lo menos hay bastantes señales importantes de que se va a poder realizar de manera un poco más normal, como se intentó el año pasado. Y de recordar también la importante presencia femenina que por segundo año consecutivo se está dando en la mejor película y la mejor dirección. Se esperaba que arrasara con las nominaciones la película Duna, y tuvo una importante cantidad de nominaciones, 10, pero la más nominada es una de las grandes favoritas de la crítica durante el año pasado, y una de mis películas también preferidas, El poder del perro, que está en Netflix, dirigida por Jane Campion, que hace casi 3 décadas ganó un Oscar al mejor guión original,
pero en este caso estaría por fin quizás acercándose al primer Oscar como mejor directora y mejor película. Entonces, por segundo año consecutivo, una película dirigida por una realizadora, como ocurrió el año pasado con Nomadland, podría estar ganando los premios principales, y eso también es un logro muy importante, muy interesante en los tiempos que corren. Bien, Joel, muchísimas gracias por haber analizado con nosotros no solamente las nominaciones de nuestro país, sino lo que se espera para los premios Oscar 2022. Que estés muy bien, buen día. Igualmente, buenos días, Frecia.